¿Qué piensas del rey Felipe? Pues el problema es que al rey Felipe no se le conoce. Al rey no se le conoce porque está enormemente limitado por las leyes españolas. No puede opinar de prácticamente nada. Entonces es enormemente anodino. Si tú oyes los mensajes que da cada fin de año, el rey da un mensaje. El mensaje es enormemente, pues sí, ¿no? Obviedades y el bien común. Pues sí está muy bien, todos buscamos el bien común, pero no puede tener una posición política, no puede tener una declaración de política social incluso, más allá de lo que le permite la Constitución, y la Constitución es terriblemente restrictiva con el rey, porque el rey es una figura decorativa que carece totalmente de poder. Yo creo que Felipe hace el intento por hacer bien el trabajo curioso que tiene asignado, eh, constitucionalmente, creo que lo hace como debe hacerlo, de acuerdo a lo que establecen las leyes, pero poco más, ¿no? No es un personaje relevante. Yo siempre he pensado en reyes que tienen mucha mayor presencia. Isabel II lo tenía, o Harald de Noruega, ¿no? Harald de Noruega es un rey que todavía tiene poder político. El monarca español no lo tiene. No se lo da la Constitución. La Constitución le quita mucho poder desde el 78, pero sobre todo lo renuncia a todo él después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Así que no hay mucho de qué hablar de Felipe, ¿no?